básicamente radiografías, unas cuantas resonancias de lo que frecuentemente se ve. No he puesto tantas ecografías, pero la ecografía sí se usa bastante en reumatología, usualmente en los reumatismos extraarticulares, como tendinitis, tendinosis, bursitis, el síndrome del manguito rotador se puede ver también en ecografía. Pero identificar las imágenes lo tiene que hacer alguien que tiene experiencia. Inclusive los mismos radiólogos que hacen las ecografías de hombro, muchos de ellos no tienen las competencias para poder hacer una buena ecografía, entonces tienen que hacer como que un curso, un diplomado en radiología, en ecografía musculoesquelética. Entonces, no le he puesto tanto, sí le he mencionado, pero lo que quiero más que vean, como dice acá el nombre, son imágenes, o sea, ¿qué es lo que vamos a ver en reumatología? De las enfermedades autoinmunes, o sea, de las raras que yo siempre digo, ¿no? Las enfermedades autoinmunes raras, lupus, AR, bueno, AR sí vamos a ver, esclerosis sistémica progresiva, miopatías inflamatorias, SAF. En SAF podríamos ver trombosis, sí, pero como les digo, ver una imagen de trombosis en ecografía, Doppler, por lo general, es más, nos guiamos más por el informe que nos da el radiólogo, ¿no? Entonces, por eso mi objetivo ha sido que aprendamos a ver estas tres, ¿sí? Que básicamente son radiografías y resonancias. Entonces, creo que a estas alturas ya estamos entrando a la última semana. Qué rápido ha pasado el tiempo y qué rápido ha pasado su semestre. Estamos en la última semana del semestre. Entonces, ya van a dar su examen el próximo sábado, si no me equivoco. Y vamos a empezar con este caso clínico. Miren, este es un caso que hemos visto en consultorio de geriatría. Es un caso muy típico en el que vamos a ver una mujer de 66 años y presenta dolor en las rodillas. Usualmente es bilateral, por eso acá dicen ¿no? rodillas, pero a predominio de una de ellas, la cual se acompaña de rigidez matutina, pero de pocos minutos. Ocupación, vendedor ambulante. Ya se imaginarán cuántas horas está parada al día. Mire, pesa 80 kilos y mide 1,50 m, o sea que es chiquita. Entonces, y el examen físico preferencial, ya como hemos visto en práctica, con las rodillas descubiertas, nosotros vemos de frente las rodillas para ver si es que hay una deformidad, si hay asimetría. Y en ambos rodillas encontramos en la rodilla izquierda más que todo inflamación, ¿sí? Que nosotros lo vamos a colocar como sinovitis. Y había crepitación a la palpación, o sea, cuando el paciente hace la flexión de la rodilla, vamos a sentir en nuestra palma como un arrocito, ¿sí? Así como o cuando uno se, digamos, presova el cabello con el pulpejo de los dedos, con la punta de los dedos, igual vamos a sentir en la palma de la mano. Entonces, ¿cuál creen que es el diagnóstico? Por supuesto. Sí, estamos hablando de artrosis. Entonces, esto es una forma de presentación bastante típica en el que se van a juntar las dos fuerzas, ¿no? O sea, mejor dicho, ¿no? Se va a juntar los dos mecanismos fisiopatológicos por el que aparece la artrosis, ¿no? Que es presión, o sea, bastante presión sobre una articulación o bastante fuerza o bastante estrés sobre una articulación sana y el otro mecanismo fisiopatológico es un estrés continuo, mejor dicho, un estrés, digamos, normal, una fuerza habitual sobre la articulación, pero ya en una articulación dañada. ¿Cómo sabemos que la articulación ya podría estar dañada por este factor de riesgo que es la obesidad? La obesidad ejerce un estrés sobre las articulaciones, rodillas, caderas, tobillos, columna cervical, dorso, o sea, más que todo dorsal y más lumbosacra. No tanto miembros superiores, pero ya predispone una articulación en mal estado, ¿sí? Y si a eso le sumamos que la paciente está parada horas de horas, ahí se aplican los dos mecanismos, ¿sí? Definitivamente esto es una artrosis de rodilla.
Entonces, definitivamente, esto no estoy haciendo una teoría de artrosis, le estoy colocando bastantes tips para que podamos identificar radiografías de artrosis, en el que, como ya hemos visto, son tres signos los que más vamos a ver, o sea, los que son cuatro, pero el último, que son los quistes de Geoda, que ahorita los van a ver, no son tan frecuentes. ¿Ya? Eso ya se ve en artrosis más avanzadas. Pero, como dice ahí, ¿no? La radiografía sigue siendo el método fundamental y los vamos a pedir básicamente cuando el paciente, o sea, como vamos a ver, hay algunos criterios diagnósticos radiológicos, pero el diagnóstico básicamente es clínico, ¿sí? De artrosis, el diagnóstico básicamente es clínico, ¿sí? Rigidez matutina, menos de 15 minutos, el olor usualmente es mecánico, va a haber, pues, sinovitis, usualmente si es bilateral, usualmente uno de los miembros es el más afectado, no es una poliartritis como en el caso de la artritis reumatoide, usualmente duele las rodillas o las caderas, pero por lo general no se afecta mucho a miembros superiores, ¿no? A menos que sea de las manos. Artrosis de hombro, codo es raro, a menos de que hayan sido pues pacientes obreros o tenistas, trabajadores de pistas que están con el taladro constantemente. Pero lo que más, la característica que más vamos a ver son pues el pinzamiento articular asimétrico, ¿sí? Va a haber un pinzamiento de la línea de la interlínea articular, ahorita vamos a ver qué cosa es eso, pero el pinzamiento va a ser hacia un lado, ¿no? Ya sea hacia el lado interno o hacia el lado externo. Lo que más vamos a ver también son los osteofitos, que vendrían a ser casi, casi patognomónicos de la artrosis. Cuando uno escucha patognomónico es sinónimo de casi exclusivo de, ¿sí? Entonces, y lo que vamos a ver también es la esclerosis del hueso subcondral, o sea, el hueso que se encuentra debajo del cartílago, por donde está, donde se aparece el cartílago. Entonces, estos son las tres características más comunes de las radiografías en artrosis: el pinzamiento articular asimétrico, la presencia de osteofitos y la esclerosis del hueso subcondral, que es como, siempre les digo a los chicos, ¿no? Es como si tú tomaras un lápiz de color blanco y pintaras en la cartulina negra, no sé, como está en el colegio, o si le pusieras como que una línea de liquid paper, ¿sí? Y eso lo van a ver en las radiografías. Y finalmente los quistes de geodas, o quistes subcondrales o de geoda, eso se ve ya cuando la artrosis está mucho más avanzada, ¿sí? Como dice acá, artrosis evolucionadas. Entonces, esto es lo que hemos visto en consultorio en varias oportunidades, y es lo que deberían, por lo general, lo que se ve en las mujeres, porque es más común en mujeres, que llegan al consultorio con dolor de las rodillas. Como verán, ambas rodillas son asimétricas, ¿sí? No se ven iguales. Y si ustedes ven por aquí hay una leve tumefacción, que es lo que se llama sinovitis. Y cuando yo toco, palpo las rodillas, por lo general una de las dos, no siempre se aplica, pero por lo general una de las dos está más caliente. Sí, una de las dos está más caliente y cuando uno siente la rodilla caliente, no solamente es verla inflamada, sino también sí, esta inflamación genera calor, calor en la piel. Y cuando pedimos al paciente o la paciente que estire, vamos a sentir la crepitación. Sí, entonces esto es lo característico que vamos a ver en las artrosis moderadas. En las leves, por lo general, no lo encontramos así, pero en las moderadas a severas las encontramos las rodillas en este estado. Estos son algunos criterios diagnósticos. Miren, estos criterios tienen 35 años y todavía se aplican. Sí, todavía se aplican. No es el objetivo de que se las aprendan, pero sí que entiendan algunas manifestaciones, como obviamente dolor. No existe artrosis sin dolor. Entonces, si les doy así como un tip, la artrosis es una de estas enfermedades que genera mucha disociación clínico-radiológica. Si han escuchado ese término, disociación clínico-radiológica, quiere decir de que lo que manifiesta el paciente no siempre es lo que voy a ver en la radiografía, y lo que dice la radiografía no siempre es lo que tiene el paciente. Entonces, y yo siempre les pongo un ejemplo. Yo trabajaba en el hospital. Cuando yo empecé a trabajar en el hospital, había una técnica ya mayor, le faltaba creo que un año o 2 años para jubilarse, la señora Sandra. Y la señora Sandra siempre bien sentadita, ayudaba a los pacientes a hacer pasar a los pacientes, las historias clínicas, todo muy bien, hacía su trabajo de manera bastante competente.
Después se jubila el 2019, si no me equivoco, o el 2018. Y posteriormente iba al consultorio para verse con uno de los doctores que trabaja ahí. Entonces, yo no sabía, ¿no? Ni por acá de que tenía problemas de rodilla. Y me muestra sus resonancias, unas radiografías primero, y la señora tenía una artrosis, pero brutal. Y nunca jamás ni por acá me hubiera imaginado. Yo le preguntaba a señora Sandra, pero usted tiene dolor de rodillas de vez en cuando, doctor. Cuando estoy sentada mucho rato y me paro, siento que coge un pasito, me duele como un hincón y después yo hago mis actividades normales. Entonces, no necesariamente la gravedad de una radiografía eh, de rodilla o de cualquier articulación se traduce en una manifestación clínica adversa. ¿Cuándo voy a pedir una radiografía? En los pacientes con artrosis de las rodillas. Esto está basado en una guía de práctica clínica que me pareció bastante interesante, porque hay mucho sobreuso de las radiografías y resonancias. Como les dije en el primer cursillo, nosotros con buena anamnesis y examen físico podemos llegar a un 90 y tantos % de diagnóstico, y no para eso tenemos que estar pidiendo exámenes, ¿no? Pero, por ejemplo, sí hay algunos datos que sí definitivamente nos orientan a pedir radiografías, y es cuando después de un diagnóstico inicial y un tratamiento inicial el dolor persiste. Definitivamente cuando hay deformidades, y hemos visto algunos pacientes con las rodillas arqueadas, ¿no? Cuando están así, eh, es un genú valgo, y cuando están así arqueadas, eso es un genuvar. Cuando tenemos ese tipo de rodillas hay que pedir radiografías definitivamente. Cuando hay dudas, cuando ha habido traumatismos, cuando la rigidez es prolongada y cuando el paciente empeora rápido. O sea, yo he tenido una paciente también, y ojo, yo les cuento anécdotas porque todo esto es real. Me verán algo joven, pero ya trabajo ya bastante, ya me estoy yendo por los 8 años trabajando en el hospital. Entonces, uno ve, ¿no? Por cantidad de pacientes. Y era una señora que yo había visto como que un mes antes vino con la artrosis de rodilla, venía caminando, y cuando llegó, y la señora ni siquiera llegó con cita, ¿no? Llegó gritando de dolor, y me dijo, doctor, por favor, ayúdeme, usted me vio hace un mes. Y le digo, mamita, ¿qué pasó, no? Y doctor, la rodilla me duele horrible, ¿no? Entonces digo, pero hace un mes la señora estaba caminando y sin bastón y le dolía la rodilla, y ahora la señora viene en silla de ruedas con la rodilla que parecía una pelota de básquet. Literalmente, chicos, ¿ah? Ustedes van a ver, estaba así, parecía una pelota de básquet, literal. Yo digo, señora, ¿qué pasó, no, doctor? Hace 2 días me infiltré la rodilla. Se infiltró la rodilla, obviamente, seguramente el colega que le hizo la infiltración no tuvo mucho cuidado, no lo hizo bien la asepsia, y el médico no hizo la antisepsia tampoco, y pues le metió un estafilococo directamente a la articulación. ¿Y qué cosa hizo? Una artritis séptica. Sí, entonces ahí más que, o sea, ahí podríamos hacer esto, por supuesto, para ver que no vaya a ser que haya osteomielitis. A veces hay osteomielitis, y ahí sí, uf, el pronóstico es malo. Ya, pero por lo general se tiene que hacer una artrocentesis y se tiene que manejar con antibióticos. Muy bien. Entonces, esta es una radiografía completamente normal, una radiografía sana, es una radiografía de una persona joven. Ven el hueso bastante radiopaco, así bien, bien, bien blanquito. Acá vemos pues el espacio interarticular con su espacio conservado, bien alineado. Como verás, si yo trazo una línea, ¿sí? Para una línea, vamos a ver que este espacio es casi el mismo que este. A veces la radiografía no se alinea directamente, y a veces puede estar un poquito oblicua, y a veces nos daría como que un pseudo pinzamiento. Entonces, a veces van a haber pacientes jóvenes que tienen un poquito de pinzamiento, pero eso es más que todo porque la radiografía no se toma así, casi, casi, así como que de frente, ya que la rodilla tiende a girarse un poquito, nos da un pseudo pensamiento, ¿ya? Y acá, por ejemplo, ya estamos viendo, como ven, trazamos la línea, pero este espacio ya no es el mismo que este de acá. Y acá hay un leve pinzamiento, ¿sí? Vemos un leve pinzamiento, y como les dije, este es un grado de artrosis bastante leve, muy leve, porque solamente vemos aquí esclerosis subcontraria, nada más. Estas son dos rodillas, ¿sí? Izquierda y derecha. Y obviamente cuando trazamos, y si ustedes ven, son dos rodillas en el que
como verán, tiene algo de esclerosis subcondral, algo muy, muy leve, y el espacio de ambos, ya sea el borde externo y el borde interno, están conservados. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ajá, acá ya cambia la cosa, ¿no? Acá estamos viendo el pinzamiento, lo que les dije, ¿no? Son tres hallazgos: pinzamiento articular asimétrico. ¿Por qué asimétrico? Porque no, porque los dos espacios no están pinzados, o sea, no es que no es que los dos espacios sean sanguchito así el uno encima del otro. Usualmente va tirando más para un lado. Usualmente el borde interno de la rodilla es el que se tiende a pinzar, pero justo con los chicos de práctica llegamos a ver un pinzamiento, pero no de borde interno, sino de borde externo, que también sucede. No es lo común. Lo más común es que sea pinzamiento interno, pero como estamos viendo acá. Y acá estamos viendo, si ustedes ven acá, acá hay un aumento del espacio articular, acá se está pinzando. Acá vemos esta línea delgadita, que es como lo que les dije, ¿no? De la esclerosis subcondral. Y si son observadores, por esta parte de acá van a ver un pequeño osteofito, ¿sí? Que son los tres hallazgos que encontramos en artrosis de rodilla. Y acá definitivamente, si yo trazo una línea, la línea está desviada. Entonces, esto genera está haciendo una rodilla en genubar, ¿sí? Y si ustedes ven las partes blandas, sí, van a ser como si fuera un símbolo de mayor y menor, ¿no? Como si fueran unas bocas que se estuvieran abriendo. Y en la otra rodilla también. Entonces se está viendo una pequeña se está viendo, ¿no? Una deformidad articular. Muy bien, acá vemos un zoom de la articulación con los tres hallazgos característicos: esclerosis subcondral, el osteofito y el pinzamiento. ¿Ven? Este espacio es más grande, este espacio es más pequeño. Sí, acá se cumplen los tres hallazgos de la artrosis de la rodilla. De la artrosis, no solamente de rodilla, de todas las artrosis. La de las manos se ve así, la de la columna no tanto así, pero igualito se cumplen las tres. En cadera se cumplen las tres, en tobillo se cumplen las tres. ¿Sí? Como vamos a ver. Les pongo rodillas, ¿por qué? Porque es lo que más se va a ver, ¿no? Acá esto es una radiografía, colección Hipólito Unano, son de los pacientes que vemos nosotros en consulta. Y acá encontramos de nuevo, miren, la esclerosis subcondral, miren estos osteofitos, ¿sí? Miren, en realidad creo que mis imágenes son mejores que las de Google, ¿ah? Porque, porque creo que en Perú es donde, no en Perú, ¿no? Sino en los países en vías de desarrollo donde vemos los peores artrosis. Miren, prácticamente miren este osteofito, parece como si fuera una uña, ¿no? Una uña acrílica, esas que se ponen a veces las chicas, que se está yendo para arriba. Y un osteofito también, mire, a nivel de la tibia, ¿no? Miren, acá. Entonces, vemos los dos osteofitos y vamos a ver también la esclerosis subcondral que ya les mencioné, y vamos a ver también el pinzamiento articular asimétrico, ¿sí? Este espacio está más grande, este espacio está más pequeño y la rodilla está perdiendo. Si yo trazo una línea acá, miren, se está desviando, no se debe decir desviando, no, está perdiendo su arquitectura articular y se está subluxando. Entonces, cuando la articulación empieza a perder digamos, su dirección, entonces, y se empieza a desviar, llamémoslo así, empieza a perder su arquitectura. Los osteofitos sirven como un colchón para que la rodilla no se termine de luxar, ¿sí? Entonces, es como que amplían un poco su espacio, ¿no? Eso es, esto es una artrosis moderada, casi severa de rodilla. Vienen estos osteofitos. Ojo, que por acá hay ligamentos. Sí, por acá hay ligamentos. Y miren, estos ligamentos están en continuo roce, llamémoslo así, con estas estructuras óseas, ¿no? Que son los osteofitos. Esto de acá también, miren, acá hay un tremendo osteofito gigante, miren aquí grandote. Acá prácticamente ya le queda milímetros de espacio articular. Acá la rodilla ya se está subluxando, por acá también vamos a hacer osteofitos. Ya, y miren acá se va formando como unos pequeños.
como unos pequeños, como si fueran unos circulitos, ¿ya? Son los quistes, son unos pequeños quistes óseos, ¿ya? Pero lo que quería que vean era, miren, este osteofito y acá se cumple lo que le digo, ¿no? Que el osteofito viene a ser como que una camita, ¿no? Para que el hueso no se vaya a terminar de luxar. Y en estos casos, si el paciente está con muchísimo dolor, muchísimo dolor, y ya está tomando opioides fuertes, está tomando hasta inclusive oxicodona, que es un opioide, perdón, opioides débiles como tramadol, y en el peor de los casos, ¿no? Oxicodona, y el paciente sigue con dolor, no le va a quedar de otra más que una cirugía. Esto ya es pues una pérdida completa de la articulación. Esto es lo que se le llama, se le conoce como el hueso con hueso, ¿ya? Choca hueso con hueso. Esto es una radiografía del hospital, por si acaso. Es una paciente mía que al final terminó operándose una de las rodillas y después de operarse la rodilla ya no quiso la otra porque no le gustó la operación. Entonces, y como verán, miren, se ha perdido totalmente la arquitectura de la rodilla, ¿ya? Totalmente la arquitectura de la rodilla. Aquí ya se está anquilosando, ¿sí? O sea, la anquilosis es como si tú pegaras tus articulaciones con tris, ¿sí? El hueso se fusiona la tibia con el fémur y el paciente acá ya no flexiona la rodilla al final parece una pata de palo y se pierde la arquitectura de la rodilla y acá no te queda de otra más que hacer una prótesis y eso, la prótesis se coloca más que todo para darle cierta movilidad a la paciente, aliviar su dolor intenso, pero ya no vuelven a caminar, o sea, y si caminan, caminan con mucha dificultad. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que le da movilidad o sea, lo que produce la deambulación y el movimiento de tus articulaciones no son tus articulaciones, sino son los músculos. Y obviamente los tendones, ¿no? Que funcionan como poleas, ¿sí? Que van produciendo la movilidad. ¿Ustedes cómo creen cómo estarán los tendones de la paciente? ¿Cómo estará su ligamento cruzado anterior? ¿Cómo estarán los laterales? ¿Cómo estará la rótula? ¿Cómo estará digamos, los tendones, cómo estarán, ¿no? Los tendones del cuádriceps, ¿cómo estarán, ¿no? Todos atrofiados, en mal estado, entonces requeriría de muchísima rehabilitación. Pero bueno, y justamente acá es donde estamos viendo que ya casi se luxa, ¿no? O sea, hay una subluxación bilateral, acá la paciente camina como si fuera un pingüinito, con las piernas así bien arqueadas. Es un estado, digamos, bastante avanzado de artrosis de rodilla. Acá es donde vamos a ver los quistes subcondrales, como le digo, no se ven no tan con tanta frecuencia, ya, lo que más se ve es pero en realidad son cuatro hallazgos, ¿sí? Pero si lo encuentran, ya saben, por lo general es por estados avanzados de artrosis. Ahora, me hicieron una pregunta el otro día, doctor, ¿puede existir artritis con artrosis? Claro, puede haber artrosis con artritis, bueno, muy piña la paciente, pero sí, por supuesto, podría haber, ¿no? Pero ¿qué vino primero, el huevo o la gallina, ¿no? O sea, en el caso de artritis reumatoide siempre viene primero artritis reumatoide y después artrosis, ¿ya? En la mayoría de los casos, pero también puedes tener una paciente que está con artritis reumatoide, que es ambulante y que está para 10 horas al día y obviamente va a ser artrosis, ¿sí? Y vamos a tener pacientes con artrosis que tuvieron la desgracia de que después hacen su brote de artritis reumatoide. ¿Por qué les digo esto? Porque esta es una radiografía de artritis reumatoide. Y se le he puesto a propósito, porque si ustedes ven acá, el pinzamiento articular es simétrico o asimétrico. Compárenlas, es simétrico. Miren, este espacio es el mismo que este. Y eso es lo que sucede en las articulaciones con artritis reumatoide. ¿Sí? Se consume el cartílago, se destruye el cartílago, pero no por la fuerza que ejerce tu peso o por el estrés continuo que estás produciéndolo por alguna actividad que no, que digamos estresante, ¿no?
No, si no es porque acá se está comiendo tu hueso, tu articulación, es la misma enfermedad. Es por eso que no interesa si es el borde interno o el borde externo, ¿no? El cartílago se destruye por igual. Es por eso que aquí el pinzamiento es simétrico y acá también se pueden ver los quistes subcondrales, por si acaso, ¿ah? Y acá la esclerosis subcondral y el pinzamiento articular asimétrico a predominio interno. Esto sí es de internet, ya, pero parecido al que les mencioné de mi. Acá vamos a ver un gran osteofito. Ah, esta es la imagen que yo quería que vean, para que vean que el osteofito sirve como una camita, ¿no? Como si fuera un soporte para el fémur, para evitar de que se termine de luxar la rodilla. Y en este caso también se va formando el osteofito acá al costado, ¿no? En este caso, lo más probable es que este paciente vaya a una cirugía de rodilla, porque miren, prácticamente acá, miren cómo está, ¿no? Si yo le pongo acá el puntero, va a aparecer como una boquita, ¿no? Como una bruja. Y como ustedes ven acá, este espacio está demasiado abierto, acá prácticamente ya no le queda cartílago y acá está chocando ya el hueso con el hueso. Y aunque no lo crean, estos casos se ven bastante, ¿no? En pacientes negligentes, ¿ah? Negligentes de su salud, que están que les duelen las rodillas, se toman su naproxeno, su ibuprofeno y le siguen dando, ¿no? Porque lamentablemente aquí en este país el 70% de la economía, el 70% de la economía de nuestro país es informal. Y cuando se dice informal, eh, es que no tributas, no tienes una planilla y bueno, etc, etc, ¿no? O sea, si no produces, no comes. Triste realidad de nuestro país. Muy bien, entonces existe una clasificación de Kellgren-Lawrence, que es la clasificación que por lo general van a ver cuando hablan de artrosis, y va a depender mucho del tipo de pinzamiento, ¿no? Cuando ya hay un pinzamiento, como dice acá, estrechamiento marcado, grado 4, cuando donde todavía podemos verlo, es grado 3, cuando hay un leve, o sea, vemos que recién se está pinzando grado 2 y cuando casi no lo vemos y solamente hay algún osteofito por ahí presente leve, vamos a encontrar grado 1. Esto de acá no es muy práctico realmente, chicos, ¿ah? Es más que todo para los radiólogos, ¿ya? Pero porque nosotros podemos ver pacientes con grado 3 saltando soga y corriendo maratón, ¿ya? Pero obviamente pocos kilómetros, ¿no? Y la rodilla la tienen así. Así que no asusten a sus pacientes cuando vean una rodilla así, ay, no, señora, mire cómo está su rodilla, ¿no? Pero doctor, yo no siento nada. A mí me ha pasado. Esta es otra de la cosecha del Hipólito Unano. Ya, como verán, esto es, miren, como ven, prácticamente aquí ya no hay cartílago, ¿sí? Acá ya no hay cartílago, y acá hay un pequeño osteofito. Muy bien, vamos al segundo caso, ¿sí? Vamos a probarle un poquito porque ¿a qué hora tienen su conversatorio? ¿10, 10:30? Chicos, por favor, ayúdenme para que me diga a qué hora su... 11. Perfecto, entonces, ya, para que puedan descansar un poco, puedan comer algo. A ver, segundo caso. Estamos ante un varón, el primero fue mujer, este señor tiene 72 años. Miren, tiene un dolor EVA 7/10 en región inguinal izquierda con irradiación al glúteo del mismo lado y rodilla del mismo lado. Este dolor empeora cuando sube escaleras y nota cierta cojera en la pierna del mismo lado, el miembro inferior del mismo lado, del lado izquierdo, que cuando se para y da unos pasos, cojea y después, pues, hace el movimiento normal, ¿no? El habitual. El paciente menciona un dolor 7/10, pero cuando descansa y cuando reposa, este dolor disminuye, pero no desaparece. No desaparece. Adicionalmente, nota que cuando se agacha a amarrarse los zapatos y a recoger cosas del suelo, aumenta el dolor. Y el paciente había sido chofer de transporte público, ¿ya? Siempre la ocupación en artrosis importa bastante, porque nos va guiando al mecanismo fisiopatológico. Al examen físico preferencial, con todos los tres grupos que hemos visto que he tenido a mi cargo, con que han estado conmigo estas semanas, hemos hecho examen de rodillas, de caderas, para ver la segue también columna, y como habrán visto en cadera, cuando se flexiona la cadera hacia el abdomen de los pacientes, la cadera pues es bastante móvil, ¿no? En este caso,
Este es al revés, acá me he confundido. Es la cadera, imagínate que eso es cadera izquierda. Había flexión, estaba conservada, pero había dolor y había disminución del rango articular, a la rotación interna y a la rotación externa. ¿Sí? Entonces, y del lado derecho había el rango articular estaba conservado y no había dolor. ¿Sí? ¿Qué diagnóstico tiene el paciente? Por supuesto, artrosis de la cadera. ¿Por qué transporte público? No sé, 72 años seguramente él manejaba estos buses antiguos, no como corredor, el metropolitano que ustedes ven, que la caja de cambios parece caja de cambios de carro. ¿Ya? O son automáticas, imagínense. Antes el chofer tenía la caja de cambios la tenía acá atrás, ¿ya? Y los pedales era un carro más mecánico, entonces el pedal continuamente, por eso el lado izquierdo, que es donde está el embrague, no sé si ustedes manejan carro mecánico, ven sus padres manejan carro mecánico, o si no saben que es un carro mecánico, porque puede pasar, porque ya no hay, o ya casi no se venden, son tres pedales, ¿no? Y justo el del lado izquierdo es el que se presiona bastante para poder hacer los cambios. Imagínense, el señor ha trabajado cuántos años, ¿no? Ponle 40 años haciendo el mismo trabajo y esto va generando dolor en cadera. Pero miren, también les cuento una pequeña anécdota. Tuve un paciente similar, caso similar, ¿sí? Dolor en la ingle, que se irradia hacia el glúteo y va a la posta. En la posta le examinan y le encontraron una hernia. Ah, ya, entonces el dolor es por la hernia, ¿ya? Lo operan de la hernia, va conmigo y me dice, doctor, a mí me duele el entrepierna y me duele el glúteo y a veces el dolor se me va hasta el testículo, doctor. Y ya me han operado la hernia y estoy exactamente igual. Es porque se enfocaron en la hernia y no en la artrosis que tenía el paciente. Sí, entonces, puede ser que le suceda, porque las hernias son comunes en personas mayores, ¿no? Solamente que a veces no dan muchas molestias, ya cuando son grandes recién dan molestias, ¿no? Pero a veces están chiquititos ahí, y el mismo paciente juega con su hernia, o sea, se le sale la hernia, el paciente mismo con el dedo la introduce. ¿Ya? Entonces, en este caso, artrosis de la cadera. Perfecto. Entonces, como han visto en práctica, esta es la rotación interna y externa de la cadera, ¿ya? Cuando yo roto internamente la pierna, roto la articulación coxofemoral, o sea, hago rotación externa de la articulación coxofemoral, pero cuando hago la rotación externa de la pierna, introduzco la cabeza del fémur dentro del acetábulo, lo cual se le conoce como rotación interna. Criterios diagnósticos para su teoría, e igual que en la rodilla, tiene que haber dolor. Esta es una radiografía de pelvis completamente normal. Ven el espacio articular bien bonito, ¿sí? Bien bonito se ve. Miren por acá todo el espacio. Empieza desde acá. Todo esto es el acetábulo, que es donde se asienta la cabeza del fémur. Y acá, como en rodilla, se cumplen los tres, ¿sí? Entonces, esto es lo que sí siempre les digo a los chicos, porque si tienen que grabarse algo es justamente esto, ¿sí? Miren. La esclerosis subcondral, que es como el liquid paper en el hueso, ¿sí? El pinzamiento articular, miren, este espacio está más chico que este espacio y van a aparecer los osteofitos. Miren, tiene un gran osteofito en esta región de acá. Miren, acá prácticamente ya el espacio se ha perdido. Acá, miren, solamente tiene un muy, muy, muy leve espacio. Y si son observadores, acá van a encontrar un par de quistecitos de geo. Acá tenemos una artrosis severa de la cadera derecha. Esto es esto es made in Hipólito Unanue, ¿eh? Y este es un varón, ¿sí? Y miren cómo está la cadera derecha, prácticamente acá el espacio, tiene un espacio muy, 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 muy suave, digamos, casi un hilito, ¿no? De espacio articular. Y acá en este caso el paciente presenta cojera porque ya la cabeza del fémur se está introduciendo en el acetábulo y si yo trazo una línea perpendicular, mejor dicho, una línea horizontal, miren, entre los trocánteres, si yo trazo, se me fue. Ahora sí, si yo trazo una línea, miren, hay un defecto acá, hay un defecto. Entonces, este paciente lo más probable es que esté cojeando y
lo más probable es que tenga que operarse la cadera. En estos casos tienen que operarse la cadera los pacientes. Sí, porque acá, número uno, porque ya hay un defecto en la longitud de la pierna, o sea, ya el paciente cojea. Y lo otro, porque seguramente este paciente está muerto de dolor, ¿no? Miren cómo está la cadera. Así llegan al consultorio. Y no es que el otro lado esté sano, ¿ah? También miren, tiene su esclerosis subcondral, tiene el pinzamiento articular asimétrico. Muy bien. Y si son observadores también van a ver, miren, el periósteo cómo está y el hueso está bastante radiolúcido. ¿Sí? O sea, está negrito. Lo más probable es que también tenga osteoporosis. Muy bien. Acá tenemos otra radiografía. Esta también es made in Hipólito Unanue. ¿Ya? Esta es una mujer. En el que vamos a ver acá, miren, el osteofito, el pinzamiento articular, acá la esclerosis subcondral, más acá la artrosis es más severa del lado izquierdo, del lado derecho que diga. Y de nuevo acá, ¿no? Esclerosis subcondral, pinzamiento articular y un pequeño osteofito. Esta es una radiografía también. Esta de acá no es del Hipólito, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que les llama la atención? Porque miren, ¿ah? Porque quiero que ustedes vean acá esto, ¿ya? Si bien es cierto, esto es una artrosis severa de la cadera, acá van a ver un hilito nada más. Acá tiene el resto del espacio, ¿sí? Y acá se ve mucho mejor, ¿ya? Y en este caso, también, ¿no? Acá está el pinzamiento, está digamos, es más inferior que superior. Acá tiene el mayor pinzamiento y acá van a ver un hilo de espacio, ¿sí? Pero acá, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Alguien se atreve a decirme? A ver, acá lo que estamos viendo, esto es una radiografía un poquito maleada, ¿ya? Porque tendrían que tener contexto. Esta es una paciente que tiene artritis reumatoide, ¿ya? Tiene artritis reumatoide. Yo siempre trato de mezclarlas un poco, porque como la artritis reumatoide es un poquito más rara que la artrosis, trato de poner radiografías para que vean, ya bien vimos una radiografía anterior de una rodilla que estaba con pensamiento articular simétrico, y si ustedes ven acá, es totalmente simétrico. Viene acá es como si fuera un resaltador negro, ¿no? En una hoja blanca. ¿Ven? Y del otro lado también es bilateral, ¿sí? Entonces, esta es una radiografía de paciente con artritis reumatoide, ya en el que el pinzamiento articular, digamos, el cartílago se destruye por la artritis y no interesa si es el borde interno, externo, medio, no, ahí todo el cartílago se destruye, ¿ya? Entonces acá lo que vemos es un pinzamiento asimétrico y esclerosis subcondral, bastante esclerosis subcondral, ¿ya? Entonces esto es una radiografía de paciente mujer con artritis reumatoide. Acá, por ejemplo, esto es artrosis de cadera severa, miren acá también, y justamente les pongo esta y les pongo esta para que vean de que el pinzamiento acá es artrosis, pero acá ven que casi ya no hay, pero acá todavía tienen algo de espacio. Acá ya se perdió, acá se está anquilosando, acuérdense que anquilosis es la fusión de la articulación, ya, pero todavía tiene algo de espacio acá, ¿no? Mientras que acá, pues, es todo el pinzamiento total. Y estas caderas en esta paciente también se están yendo hacia la anquilosis. Esta es una indicación, por ejemplo, de colocación de prótesis de cadera. Si no, la paciente no vuelve a caminar. Y en este caso también. Miren, esta artrosis tan severa con osteoporosis. Por eso está la radiolucidez que estamos viendo marcada, ¿no? Muy bien. Esto de acá, siempre les pregunto a los chicos, nadie me dice, doctor, qué está pasando, pero si alguien se atreve a decirme qué está pasando, les pongo una nota adicional acá. Yo me voy a encargar que el doctor del Carpio les ponga un punto más en su examen de práctica, que va a ser creo que el viernes.
Es que nadie quiere hablar. Miren cómo está la ¿Una cabeza. sepsis ósea, doctor? ¿Cómo? ¿Una sepsis ósea? Sepsis ósea no, estás casi, casi. Esta es una necrosis avascular, ¿sí? Mm. Necrosis avascular de la cabeza del fémur, ¿ya? Y siempre la pongo para que se despierte, porque a veces como no hay mucho feedback, no hay mucha retroalimentación a veces en estos cursillos. Este, entonces, es para que despierten, ¿no? Si ven acá, ni se ha perdido la cabeza del fémur, si las comparas por el otro lado, no hay cabeza de fémur, ¿sí? Esto es una necrosis avascular del fémur. Entonces, el fémur se ha ido carcomiendo de poquitos y el paciente prácticamente no camina, no, o cojea mucho y presenta mucho dolor. Te los puse solamente para que se distraigan un poco. A ver, acá, esta es la anquilosis, ¿no? Como acá, miren, no es una buena radiografía, las disculpas del caso, pero si ustedes ven la cabeza del fémur y el acetábulo, ya son todo un chicle, ¿no? Un chicle total ahí, ya todo está pegado como si fuera cemento. Esto ya el paciente no puede ni flexionar la rodilla, no puede, perdón, no puede flexionar ni la cadera, prácticamente es como si caminara con dos muletas. O probablemente ya no camina el paciente. Muy bien, caso 3. Vamos, seguimos. 65 años, tiempo de enfermedad 6 meses. ¿Ya? Caracterizado por dolor 4/10 en manos luego de lavar ropa. Ha notado la aparición de bultos y deformación en la parte distal de los dedos. Y el dolor cede al reposo. Miren, acá hay tres datos importantes. Dolor crónico, lavarropa, bultos y deformación de la región distal. No proximal, ¿ah? Ni metacarpo, sino interfalángica distal. Diagnóstico, claro, por supuesto. Nódulo de Sjögren. ¿Y eso aparece en qué enfermedad? Osteoartrosis. Artrosis de la mano. Perfecto, muy bien, chicos. Qué bueno que hay algunos que están ahí atentos. Perfecto, muy bien. A ver, esto lo paso, pero esta es la mano que que hemos visto en práctica, ¿sí? Los nódulos de Heberden, acá tenemos los nódulos de Bouchard, Heberden, ¿sí? Y vamos a ver acá la subluxación de las articulaciones interfalángicas distales, ¿sí? Distales. Y como ven, miren, aquí esta imagen es bonita, bueno, no bonita para la paciente, ¿no? Pero ven que la piel está brillosa, ¿sí o no? La piel está como brillosa. Y la piel cuando está brillosa, lo que quiere decir de que hay algo que se está inflamando, que está tirando la piel, ¿sí? Acá también hay inflamación. Lo siempre digo, ¿no? Dedo de Noyuco. Ese es el término, o sea, bonito lo yuco, ¿no? Eso sí parece una oruga, ¿ya? Entonces, que está gordito el dedo y obviamente quiere decir que está inflamado. Entonces, una radiografía de artrosis de la mano en un estado avanzado, avanzado, ¿sí? Lamentablemente en nuestro medio es bastante común, más en la zona rural, no tienen lavadoras. Ahora, bueno, hace poco hicieron una encuesta, o sea, el censo, ¿no? Creo que fue el 2017, y el incremento de uso de lavadoras o sea, se ha disparado, se ha disparado. En muchas casas, inclusive en zonas este, de este nivel socioeconómico C y D y E, que es el que está incrementando más el uso de lavadoras. Pero igual, en las zonas rurales las mujeres siempre tienen sus manitos así, no solamente porque cuando eran jóvenes escarababan papa o eran recolectoras por el tema de la agricultura, sino también porque lavaban su ropa a mano y van a tener estas manos así deformadas. Esta es una radiografía completamente normal, ¿sí? Y como verán, acá tenemos las articulaciones metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, las interfalángicas distales. Vamos a ver el espacio interarticular entre ellas, que están totalmente indemnes, no hay ningún daño, inclusive vemos acá los huesecillos del carpo. Muy bien, y el radio y el cúbito. Pero esta radiografía es la radiografía de la señora. ¿Sí? Es la radiografía de la señora. Y como vamos a ver acá, se cumple lo que hemos visto en cadera y en rodilla. Pinzamiento articular asimétrico. Miren, acá tienen que abrir sus ojitos un poco más, tienen que abrir los ojos, ¿no? Así para que vean, ¿no? Miren, este espacio está más grande, este espacio está más chico.
Acá hay una subluxación, van a aparecer los osteofitos por acá, osteofitos por aquí. Del otro lado también, ¿no? Miren las subluxaciones, osteofitos, pinzamiento articular asimétrico en esta intrafalángica distal del tercer dedo. Vamos a ver cómo acá hay un poco de espacio y acá prácticamente ya está totalmente pinzado, ¿sí? Pero hay una particularidad y quiero que es algo, y quiero que vean algo ya en esta radiografía y quiero que la identifiquen, ¿ya? Para que, porque quiero que me digan ustedes qué es lo que ven que están, qué articulaciones están preservadas, cuáles no se afectan. Perfecto. Si ustedes ven acá, con la radiografía normal, la sana, miren cómo están las metacarpofalángicas, y acá también. Hay osteopenia, por supuesto que hay osteopenia, ¿ya? Pero si ven acá, a lo mucho vamos a ver un poquito de esclerosis subcondral, pero están inermes. El espacio articular está simétrico. No hay una afectación. Y es justamente este dato los que nos va a ayudar muchas veces a diferenciar una de la otra en radiografías. ¿Sí? Muy bien, entonces esto es un caso de artrosis de la mano. Existe una entidad de la artrosis, que es la artrosis erosiva de la mano, seguramente lo han visto en su teoría, y es un tipo de artrosis rápidamente progresiva y rápidamente deformante, ¿sí? Rápidamente deformante. Se considera como, tal vez me voy a equivocar, pero ¿por qué les digo que sí? Porque se trata muchas veces con Darmes, ¿sí? Se trata con metrotexate en algunas oportunidades. Yo he tratado un par de pacientitas con artrosis erosiva de la mano con metrotexate, porque la inflamación era tal, la paciente no podía ni hacer puño, y y parecían, pues, el paciente tenía mucho dolor en la mano. Y cuando le pido las radiografías tenían miren, acá prácticamente ya están fusionados los dedos, perdón, las articulaciones interfalángicas proximales, acá tienen el pinzamiento articular, pero miren, acá sí hay un borramiento. Y acá también, interfalángicas proximales y distales, ¿no? El cartílago es muy leve, pero van a ver la erosión del hueso. Por eso se llama artrosis erosiva. Hay erosiones del hueso, ¿sí? Entonces, este es el estado más severo de artrosis de la mano y acá sí tenemos que ir con todo. Metrotexate, corticoides, para tratar de que no se termine de luxar los interfalángicas distales y proximales y principalmente para que no haya anquilosis de las articulaciones interfalángicas proximales y distales. Y miren, ¿cómo están las metacarpofalángicas? Con ellas no es la cosa, ¿no? Con las metacarpofalángicas, con ellas, no, ustedes digamos, dáñense, ¿no? Nosotros estamos chill, no tenemos problemas por acá. Entonces, eh, esta es y justamente esto es a donde no tenemos que ir con la artrosis, ¿no? Acá ya hay luxaciones casi totales, ¿no? Totales, ¿no? Una luxación severa, ¿no? Muy bien. Eh, cuarto caso. Cuarto caso. Paciente varón de 80 años, refiere dolor, EVA O9/10 en región dorso-lumbar al subir escaleras, al cargar peso, nota rigidez matutina de 15 minutos. Ha notado que desde hace 6 meses tiene parestesias en miembros inferiores a predominio distal y algunas veces el dolor es tipo electricidad. Trabajó como estibador en el mercado de frutas durante 45 años. Entonces, acá tenemos que identificar unos datos. El dolor es intenso, 9/10. La localización del dolor, el dorsolumbar. ¿Qué empeora el dolor? El subir escaleras y cargar peso. Las parestesias. ¿Se acuerdan de una clase de lumbalgia y parestesias? Y que el dolor, si era el dolor tipo electricidad, tipo corriente, parestesias son adormecimientos, solamente que es el término correcto. Y el trabajo, ¿no? Como estibador. Ustedes conocen los estibadores, no sé si alguna vez han ido al mercado de frutas o al mercado o a la parada.
Son trabajadores que se ponen estas carretas en la espalda y que cargan tranquilamente 50, 70, 80 kilos para llevar de un lado a otro. Entonces, ¿qué diagnóstico creen que tenga el paciente? Lumbalgia, doctor, un neuro con discos articulares probablemente, perdón, discos intervertebrales aplastados. Sí, claro. Lo más probable por artrosis de la Estirado. columna. Ujú. Artrosis de columna. Sí, artrosis lumbosacra. Es lo más común y que la artrosis no esté produciendo estas parestesias, ¿no? También llamados radiculopatías. O sea, por la radiculopatía vendría a dar estas parestesias y el dolor neuropático. Muy bien. Entonces, esto es un recordaris de la clase. Este es el cuerpo vertebral, el disco intervertebral, el núcleo pulposo, ¿sí? Y el canal vertebral y el canal intervertebral por donde pasan las raíces nerviosas. Esto es un recordaris de columna cuando el disco intervertebral, por alguna razón, hay una ruptura del disco, del anillo, mejor dicho, del anillo fibroso del disco intervertebral, va a haber una protrusión del núcleo y esto puede producir una hernia. Y estas hernias pueden producir la estenosis, estrechez o pinzamiento, pellizco de la raíz nerviosa y por ende la afectación de un dermatoma. Justo hace unos días tuvimos un caso interesante en el que teníamos una paciente con mucho dolor abdominal. La paciente se quejaba de dolor abdominal intenso, intenso. Y obviamente por la señora Balinen, porque en el hospital donde la vieron o en la posta donde la vieron fue flaquita y la paciente con demasiado dolor abdominal y la llevaron al INEM pensando que tenía cáncer. Aparte también porque tenía la barriga ligeramente distendida o más que todo globulosa. Entonces, va al INEM, le han hecho todos los exámenes, ecografías, tomografías, y al final no, le han hecho endoscopía, colonoscopía, y no encontraron nada. Entonces, no había una causa aparentemente, digamos, de sistema digestivo o de órganos intraabdominales que pudieran justificar tanto dolor. Lo que sí encontraron es que tenía cirrosis. ¿En qué estadio? Probablemente un estadio moderado, ¿no? Porque ya presentaba citis, por eso tenía el abdomen globuloso. Pero los chicos que, no sé si estarán acá, los chicos que estaban en práctica conmigo, este, vimos, por ahí creo que está Xiomara, por ahí creo que también está Sebastián, que estuvimos en práctica viendo esa paciente y presentaba alodinia. O sea, había dolor a la palpación de la piel. O sea, ni bien yo ni siquiera hacía palpación superficial, ¿ah? Al tacto nada más, al tacto del contacto del dedo con la piel de la paciente gritaba de dolor. Sí, entonces eso me ayuda y a eso, viéndola, el tronco estaba reducido, la longitud de los brazos era más largo, o sea, o sea, clínicamente bastantes fracturas vertebrales por aplastamiento, o sea, por osteoporosis que hacía que se compacte el tronco. Y no voy a hacer que tenga pues por ahí una hernia grave, seria, que esté comprimiendo alguna de las raíces nerviosas de la región dorsal y por ende ese dolor tan intenso en la pared abdominal. No todo dolor abdominal es un dolor, digamos, intraabdominal, ¿no? Pero está dentro de los diagnósticos diferenciales, por supuesto. En este caso, la señora que fue al INEM le hicieron todos los estudios y al final, como ya se rascaron la cabeza y nadie sabía que tenía la cara, que la ve geriatra, ¿no? A ver qué dice, ¿no? Entonces así llegó la paciente. Igual hemos dejado varios estudios, todo eso, pero yo estoy pensando, y vimos una radiografía, pero tenía una radiografía que había traído de manera particular, que la habían hecho en la calle, y cuando vimos la radiografía tenía bastantes fracturas vertebrales. Entonces, pero por el aplastamiento, que ahora vamos a ver en un rato. Y por ende no vaya a ser que haya hecho una hernia, ¿no? Y este dolor tan intenso, tan intenso. Muy bien.
Esto es en columna cervical. Nosotros vimos también un caso de una paciente con artrosis severa de la columna cervical, más o menos así, miren, a nivel de, este es 2, 3, 4, 5, entre C5 y C6, miren estos osteofitos, ¿sí? Osteofitos. También los van a escuchar como pico del oro. Yo la verdad nunca le he visto el pico del oro, o sea, porque el pico del oro es así, ¿no? Puede ser. Yo lo veo como si fuera una garra invertida. Entonces, pero así la gente la llama. Los osteofitos. Y acá se cumplen los tres, ¿no? Lo que siempre hemos visto, ¿no? Miren, esclerosis subcondral, pinzamiento articular asimétrico. Miren, este espacio está más reducido que este y la presencia de osteofitos. Entonces, en manos, en caderas, en rodillas, en columnas se cumplen los tres. Acá tenemos una radiografía de columna. Esta es una radiografía de columna completamente normal, natural. Siempre hay un pequeño pinzamiento, pero eso es más que todo a veces por un tema anatómico y algunas mujeres que, como se dice, ¿no? Son más, se dice, ¿no? Quebradas, ¿no? Tienen la lordosis fisiológica un poquito más horizontalizada y podría haber un poco de pinzamiento, pero nada, es algo, digamos, fisiológico, ¿no? Mientras que acá lo que estamos viendo son pinzamientos posteriores. Acá tenemos otras radiografías de columna, donde acá vemos justamente una fractura por aplastamiento. Si ven acá, este es un cuerpo vertebral que está casi normal, pero acá tiene ya una leve concavidad. Pero acá ven, miren, parece casi un trapecio, ¿no? Es una fractura trapezoidal, una fractura tipo trapecio, en el que ya la vértebra, si ustedes ven, está así, ¿no? Como si hubieran hecho sanguchito. Ya, la señora tenía así, tenía varias, y no estaba así, algunas estaban, inclusive parecían una lámina, prácticamente ya no había hueso, ¿sí? Entonces, yo le he dicho a la paciente que vaya, ojalá pueda ir esta semana, ojalá se haya hecho todo pronto para que lo podamos ver con el último grupo. Y miren, de una radiografía frontal, anteroposterior, vamos a ver no, posterior anterior que diga, vamos a ver acá los puentes óseos. Miren, este de acá ya no parece ni pico del oro, parece un pico de tucán, ¿no? Y ven cómo entre el superior y el inferior se van dando la mano, ¿no? Van formando los sindesmofitos, que son los puentes óseos. Miren acá los osteofitos. Y esto en columna, en un corte sagital, se podría decir, una visión lateral de la columna, vamos a encontrar acá, miren, los múltiples osteofitos, el esclerosis subcondral, pinzamiento articular asimétrico, y acá vemos también de paso que los cuerpos vertebrales están bastante radiolúcidos, ¿sí? ¿Por qué se le llama radiolúcido? Porque los rayos X pasan, ¿no? Pasan con facilidad. Por eso los rayos X se ven negros. Pero cuando hay resistencia de los rayos X, los tejidos que absorben rayos X se ven blancos, por eso se llaman opacos. Por eso cuando pedimos una radiografía de abdomen, vemos todos los intestinos que tienen los intestinos gas. Es por eso que no se logran ver bien, ¿sí? ¿Y por qué los huesos se ven bien? Porque son compactos, entonces absorben rayos X. Muy bien, este es un caso de consultorio, este es un caso ya antiguo. Por aras del tiempo no les voy a contar la historia completa, pero la paciente tiene anquilosis de casi toda la columna. Cuando hay artrosis severa de la columna, así como en rodillas, en caderas, que hemos visto algunos ejemplos, en columna también sucede. En columna también sucede que en la artrosis severa los cuerpos vertebrales se tienden a fusionar y da esta postura. La señora prácticamente está así, ¿no? Parece un 90 grados. Y acá ya no hay nada que hacer, ni una cirugía le va a devolver porque esto es un daño de años, ¿no? Seguramente han visto algunas personas mayores que caminan mirando hacia el piso, ¿sí? Ya, estos son estos casos, ¿no? De anquilosis de columna en casos de artrosis severas. Y esto es una escoliosis, ¿no? Que es la desviación del alineamiento de la columna. Acá, esto es made in Hipólito, ¿ah? Para que vean. O sea, miren esta cantidad de artrosis. Por Dios, miren esta osteofitos, osteofilia. Acá se están dando un besito, ¿no? El de arriba con el de abajo.
los dos osteofitos acá. Acá también, ¿no? Este es el caso de una radiografía de una señora que ya no puede caminar porque acá tiene casi, miren, miren el espacio y miren, acá estos son los espacios intervertebrales o los espacios o canal intervertebral, son sinónimos. Miren, si ustedes ven acá, ven acá, ven acá, pero acá ya casi no tiene, acá casi no tiene, acá ya se perdió, y acá menos. Esa señora no camina, porque miren, tiene pinzamiento L5, L4, L3, L2. Entonces, ¿qué nervios hay acá? No son los nervios, si ustedes se van acá a los dermatomas, miren, L2, L3, son pacientes que ya no se pueden parar porque ya no tienen fuerza muscular. Son nervios que inervan el cuádriceps. Muy bien. Entonces, esta es artrosis severa de la columna, severa. Y acá el espacio que tiene que haber entre vértebra y vértebra ya se ha perdido. Acá también ya se ha perdido. Acá se han fusionado dos vértebras. Se ha fusionado este 5, 4, 3, 2, 1. Se ha fusionado L1 con L2 y acá se está fusionando L3 con L4. ¿Sí? Casos de artrosis severa de la columna lumbosacral. Estos de acá no son de Google, ¿ah? Estos son de mi, bueno, no son de mi autoría. También en columna vamos a ver estos casos, por ejemplo, son cuando, este es de personas jóvenes que hacen malas maniobras, cargan peso y presentan una luxación de la columna lumbosacra, y producen pinzamiento articular rápidamente, o sea, un pinzamiento articular por una por anterolistesis. Anterolistesis es cuando la vértebra digamos, como que se desplaza hacia adelante y produce, obviamente, obturación del agujero intervertebral, del canal intervertebral. Estos casos se tienen que operar o fijar esto, porque el daño continuo sobre la articulación, sobre la raíz nerviosa, genera daño, digamos, por mucho tiempo o hasta permanente. ¿Sí? Muy bien, no se preocupen chicos, ya estamos casi ya terminando. Caso 5, 45 años, ya no es mayor, ¿ah? Miren, 45 años, 5 meses de tiempo de enfermedad, el dolor es 4 sobre 10 en manos, codos, muñecas, rodillas, pies, tobillos, hombros, al examen físico, sinovitis y dolor en la palpación, a la palpación en ambas metatarsofalángicas, rodillas y codos, y se asocia a rigidez matutina de 1 hora. ¿Cuál es el diagnóstico? AR, doctor. AR, muy bien, perfecto. Artritis reumatoide, estamos muy bien. Entonces, estos son los criterios de diagnóstico, no es interés que los aprendan, pero como esto es un cursillo y yo quiero que vean lo práctico, la teoría ustedes ya la van a tener, o si no ya la han tenido, tienen que estudiarla para el sábado, para su examen. Mientras más articulaciones tengan afectadas, acá te dicen 10 y te dan 5 puntos, pero en la práctica, cuando vemos un paciente con artritis reumatoide, no son 10, ¿sí? Son 30 articulaciones. Solamente en en las dos manos tenemos 28, ¿sí? Dos en los carpos, dos en los codos, dos en los hombros, dos en rodillas, dos en caderas, dos en tobillos, más las metatarsofalángicas, más las interfalángicas proximales y distales de los dedos de los pies. O sea, cuando un paciente tiene artritis reumatoide, literalmente le duele todo el cuerpo. Y ustedes lo van a, si alguna vez han tenido, así, el grupo que ha estado con la doctora Manrique y han visto pacientes con brote de artritis, no me dejarán mentir, ¿sí? El brote de artritis es bastante doloroso. Serología, saben, factor reumatoide, anti-CCP, la duración de los síntomas y marcadores inflamatorios. Entonces, en artritis reumatoide, la articulación más sensible para hacer diagnósticos son las manos. Pero hay una particularidad y es que cuando las pacientes presentan el brote de la enfermedad, por lo general no se ve mucho en las radiografías. ¿Por qué? Porque para que haya un cambio en las radiografías tiene que haber destrucción del cartílago. Como ustedes se acuerdan, en el artritis reumatoide, el problema no está en el cartílago. El problema está en lo que envuelve el cartílago, que es la membrana sinovial o la sinovia. Ahí está la enfermedad.
Entonces, pero, y va afectando de afuera hacia adentro. De afuera, pues, afecta la cápsula articular, los ligamentos y todo eso, pero hacia adentro se afecta en el cartílago, como ya hemos visto un par de radiografías, el cartílago se come el cartílago. Y ahí, pero eso ya es cuando la enfermedad está avanzando, pero cuando la paciente brota en la enfermedad, en brote, no vamos a encontrar cambios significativos en las radiografías de las manos, salvo dos. El aumento de las partes blandas, porque la paciente está con artritis, o sea, está con inflamación, y esto que se les pasa, chicos, se les pasa a los radiólogos, ¿sí? Yo he visto pacientes con radiografías con artritis reumatoide y el radiólogo no coloca lo que está viendo, ¿sí? Que es la osteopenia yuxtaarticular, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Muy bien, entonces, esto es la mano de una paciente con artritis reumatoide. Lamentablemente no hemos llegado, hemos solamente podido ver una pacientita con AR, con un grupo de práctica, ¿ya? Pero esto es a donde los pacientes no deben ir, ¿sí? Cuando una paciente tiene AR, hasta aquí no debe ir. ¿Sí? Esto de acá se llama fracaso del tratamiento, ya sea porque nosotros no lo hemos identificado o ya sea porque la paciente se descuidó y no recibió su tratamiento, como una paciente que vimos que solamente tomaba su dexametasona para evitar el dolor y poco a poco se fue deformando la mano porque no recibió fármacos modificadores de enfermedad. Acá lo típico es la desviación cubital, los cuellos en dedo de cisne, el dedo en Z, pero el pulgar que diga. Y esto ya, como dice acá, etapa tardía, y como decía un maestro, eso hasta el guachimán lo diagnostica, ¿ya? No es por desmerecer a los señores de seguridad, pero el comentario iba más a que cualquiera lo podía diagnosticar, ¿sí? Muy bien, estos son signos radiológicos de la artritis reumatoide. Al inicio no se va a ver casi nada, pero si ustedes son observadores, en las metacarpofalángicas van a ver una ligera radiolucidez, ¿sí? Por eso se llama yuxta. Yuxta es pegado, cerca a las articulaciones, que se vuelve más marcadas cuando ya está avanzando. Y si ustedes ven acá, es como si yo hiciera esto, como si lo pusiera en banda, ¿no? Como si fuera una liga, ¿sí? Y que la pongo así. Ajá. ¿Ven? Esta es la osteopenia yuxtaarticular. Esta es la osteopenia yuxtaarticular. ¿Ya? Y acá también se ve, apenas, pero acá ya es más marcado. Cuando la enfermedad va avanzando, ¿sí? Ya vamos viendo la erosión, ¿sí? Erosión de los huesos. Miren, acá hay una erosión. Acá ya vamos a ver el aumento de las partes blandas. Si son observadores, van a ver que acá la piel está inflamada, o sea, está edematizada, ¿ya? Y acá hay más erosiones óseas, ¿sí? Y el espacio articular ya se empieza a pinzar, ¿no? Un poco más, pero es simétrico, ¿ya? Y si ven acá en los huesos del carpo, también, acá ven espacio, y acá ya el espacio se está reduciendo, ¿sí? Y ven acá, miren, en la porción distal del cúbito, se está erosionando también. Y en los estados avanzados, miren, ya prácticamente las metacarpofalángicas ya perdieron su articulación, ya perdieron su cartílago interarticular, y se están ya con la luz, ya están anquilosados, y ya no pueden, ya están pues con la luxación o desviación cubital, ¿sí? Desviación cubital, que diga. Y esto es pues el estado final, ¿no? De la enfermedad. Muy bien, esto entonces, de nuevo, como les digo, esto es una paciente con artritis reumatoide. Ya, acá miren cómo están todos los huesillos del carpo, todos los huesos del carpo ya fusionados, en proceso de anquilosis, las erosiones óseas, los pinzamientos articulares simétricos, la osteopenia yuxtaarticular, como están viendo acá, ¿no? Osteopenia yuxtaarticular, osteopenia yuxtaarticular. Se puede ver, obviamente, se ve al inicio, pero también durante el proceso de la enfermedad, ¿no? Esta es una radiografía de AR, ¿no? Acá vienen las erosiones óseas, múltiples.
pero en ningún momento, y si ven acá, el pinzamiento articular es completamente simétrico. Y acá ya está en proceso de anquilosis, porque acá ya no estoy viendo nada de espacio articular. Acá es la misma radiografía que les mostré hace un rato, ¿no? Pero esto es de artrosis. Y acá no vemos esta osteopenia y articular, no es tan marcada como acá, ¿sí? ¿Lo logran ver? Este es osteopenia y articular, y acá en artrosis de la mano no hay, porque esta es artrosis de la mano. Mientras que esto es AOA, osteoartrosis, y obviamente esto es lo que nosotros debemos de evitar. Así llegan las pacientes, así llegan. Y si ustedes no han visto muchas manos, pero si ustedes pongan su mano al costado, van a ver que está inflamada, dedo de yuquito, ¿sí? O sea, parece sí, está inflamada. Miren cómo se está deformando acá un poco la piel, acá también, y acá miren, no ven los nudillos, no se ven los nudillos. Si yo pongo mi mano a un costado, logro ver los nudillos. Acá se están borrando un poco. Y las pacientes llegan así. Y ustedes van a decir, no, señora, ya no barra, ya no trapea, ya no cocina, ya seguramente su mano se ha inflamado por eso. Y la señora te hace caso, se va a su casa, toma, le das paracetamol, le das ibuprofeno, y a los 5 años su mano así. Ya acá no se puede hacer nada. Entonces es por eso que es importante identificar la artritis reumatoide en etapas tempranas de la enfermedad. Muy bien. Esto es un caso de artrosis de la mano severísimo, miren, con un tipo de luxación, pero no es el caso. También en pies vamos a encontrar artritis reumatoide en pies. Acá no es una desviación cubital, sino más es una desviación, digamos, se podría decir peroneal, ¿no? O sea, hay una desviación. También acá, miren, los metatarsofalángicas están fusionadas. Esto es en casos ya severos, ¿no? Miren, severos, la desviación cubital, miren cómo ha luxado todas las metacarpofalángicas. Y en la artritis reumatoide también, ¿no? Hay una luxación, como en acá, ¿no? Dislocación o luxación son sinónimos. Finalmente, esto es de hombres, entonces también es de mi autoría. Esto es un caso, pues, de un paciente que este es de un paciente de chofer de microbús. Miren cómo está, por eso acá, acá tiene artrosis del hombro. Como ven, el espacio articular está bastante reducido, pero acá mucho, mucho más, ¿sí? Miren el osteofito que hay acá, tiene múltiples quistes de geoda, esclerosis subcondral, bastante importante. Inclusive acá la articulación está subluxada, porque no está dentro de si ustedes ven, acá hay un espacio muy amplio. Sí, el paciente tuvo una caída. Muy bien, entonces este es un ejemplo como la diferencia entre la artrosis y la artritis reumatoide. ¿Ya? Finalmente, esto es algo que no lo van a ver mucho, seguramente lo han visto en su clase de espondiloartropatías seronegativas. Esta es una de las pocas enfermedades autoinmunes en las que los varones estamos a la cabeza, ¿ya? Comienza a partir de la adolescencia, pico máximo a 30 años, y usualmente son dolores, son lumbalgias crónicas. Lumbalgia crónica en un paciente varón joven, prendan las alarmas, prendan las alarmas. El dato, tenía red flags, más de 3 meses, no mejora con el reposo y mejora con el ejercicio, ¿sí? En artritis reumatoide, los pacientes cuando se levantan y caminan, mejoran, ¿sí? El paciente dice, no, doctor, tengo que calentar la máquina. Es por eso que antes vendían unas cremitas, ¿no? Icy Hot, Denkoru, que Charcot, y los pacientes se frotaban antes del día, antes de empezar sus días, ¿no? Antes de empezar el día, se frotaban sus rodillas, sus manos, sus codos para entrar en calor y así puedan caminar mejor. En estos casos, bueno, en realidad, este es lo que quería que vean. Esta es la postura inconfundible del paciente con artritis reumatoide, una rectitud de la columna cervical, la pérdida de la lordosis a nivel de la región lumbosacra. Miren, prácticamente acá está totalmente plana la columna, plana, y acá hay una rectitud de la columna cervical.
Entonces, ¿por qué espondilitis anquilosante? Porque los cartílagos empiezan a anquilosar, ¿no? Se empiezan a pegar. Es como si fuera, o sea, ojo, esto no es cierto, pero yo para tratar de entender la enfermedad, es como si fuera la R, la artritis reumatoide de la columna. ¿Sí? Pero no es ojo, se llama espondilitis anquilosante. Si no, yo lo digo, ¿por qué? Porque el pinzamiento, como es simétrico, se va pegando simétricamente, ¿sí? Se va perdiendo el cartílago intervertebral y por ende la columna se va pegando. Entonces, esto produce una pérdida de las curvaturas, ¿no? De tu sifosis normal, perdón, la lordosis cervical normal, de tu lordosis lumbosacra. Estos son criterios diagnósticos, lo vamos a dejar ahí, pero justamente esto es lo que quería que vean. Miren, acá no, casi ya no veo espacios articulares, tiene la columna cervical está completamente fusionada, fusionada. Acá el paciente no puede hacer ni esto ni esto, está totalmente rígido. En la columna dorsal también, y en la columna vertebral está en proceso de fusión. Todo se está pegando. Estos son los criterios diagnósticos de espondilitis anquilosante. Hay sacroileitis. Esta es la articulación sacroiliaca. Y acá ven el espacio articular entre la articulación sacroiliaca. Cuando está en estado de avanzado, ¿sí? Hay una inflamación. Si ustedes ven acá hay esclerosis subcondral también y acá ya está fusionada la articulación. Esto es en estado severo. Por eso que en los criterios diagnósticos están, ¿no? Sacroileitis unilateral, bilateral, y rigidez, lumbalgia, limitación de la movilidad. Y son tres criterios clínicos, o sea, lumbalgia, limitación postural y tiene que haber uno de los criterios radiológicos, sacroileitis. Este, Esto es en resonancia magnética. Miren todos los cuerpos vertebrales fusionados. Esto es digamos, hallazgos, son depósitos de calcio en los pacientes con dermatomiositis y polimiositis. Lo puse como algo que por ahí se puede lograr a ver. En pacientes con polimiositis, ellos hacen el síndrome de sintetasa, en el que podría haber fibrosis pulmonar, una neumonitis, mejor dicho, rápidamente progresiva. Mano de maquinista. En esclerosis sistémica progresiva van a haber pacientes con fibrosis pulmonar. Acá vemos un patrón en panal de abejas, en bases, como ustedes también vieron en neumología. Esto también se puede lograr a ver en pacientes con artritis reumatoide, que es el pulmón, es la afectación extraarticular, es la extraarticular más común. En pacientes con lupus, vamos a encontrar efusión pleural bilateral. Acuérdense que el lupus, uno de los criterios diagnósticos es la serositis, pericarditis y pleuritis, o sea, derrame pleural. ¿Ya? En este caso tiene derrame pleural bilateral. En este caso son pacientes que hacen también en fibrosis pulmonar avanzadas, pueden llegar a ser también pueden hacer estos patrones radiológicos, ¿sí? En fibrosis pulmonar. Y en pacientes con artritis reumatoide pueden hacer también neumonitis, intoxicación por metrotexate, que es raro. A veces tuve una paciente que el metrotexate por lo general se deja los fines de semana y empiezas con dosis bajas, ¿no? De 10 miligramos, vas aumentando. Y la paciente yo le había dejado, mamita, toma 2 pastillas los sábados y los domingos. Y la paciente estaba tomando las pastillas de lunes a domingo. Hizo intoxicación. Muy bien, ecografía en reumatología, lo que les dije al inicio, solamente quiero que solamente 5 minutos, no menos, 2 minutos de ecografía, ¿ya? Se está usando cada vez más, se está usando cada vez más, pero por favor, tómenlo con pinzas siempre y cuando indiquen una ecografía del hombro, porque hay que ver quién lo está haciendo. Hay que ver quién lo está haciendo. No es por desmerecer, no voy a poner nombres, hay un montón de policlínicos populares, hay un montón digamos, de policlínicos con apellidos conocidos, ¿sí? Algunos policlínicos solidarios también.
ya saben a lo que me refiero, o municipales, donde hay médicos que no son radiólogos que lo están haciendo. Y la verdad, también hay, hasta he visto obstetrices que están haciendo ecografías de hombre. Si van a hacer una ecografía de hombre, manden a un buen lugar. Si no es del hospital, en el hospital usualmente hay un radiólogo que se encarga de ver partes blandas, músculo sistema musculoesquelético, ¿ya? Por eso les digo. eh, entonces, pero por lo general se usa para ver si hay inflamación de la articulación, pero más que todo cuando voy a hacer aspiraciones en artrocentesis, lo puedo hacer con guía ecográfica para no punzar algo que no debería, se usa también bastante. En síndrome de túnel del carpo ayuda, pero como digo, tiene que ser alguien que sabe, ¿ya? Muy bien, chicos, eso sería todo. Sé que ha sido bueno, hemos acabado justo para que tengan una media hora, para que puedan descansar, para que puedan comer algo, ya que a las 11 es su cursillo y creo que después también tienen su teoría. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ah? Perfecto, qué buena pregunta. Con respecto a prótesis, eh, quien te va a decir, o sea, un amigo traumatólogo una vez me dijo, no hay mejor prótesis que la que no se coloca. O sea, la mejor prótesis es la que no se coloca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un procedimiento cruento. Yo les digo, busquen cirugía, artroplastía total de rodilla en YouTube para que vean lo que es. ¿Sí? Literalmente sacan toda la rodilla. O sea, es como si fueran al carpintero. El carpintero corta la madera, le da forma. Ya, el traumatólogo hace lo mismo. Corta el hueso, le da forma para que pueda poner la articulación, la clava. O sea, es una cirugía cruenta. Es una cirugía cruenta. No es una cirugía, digamos, bonita, ¿no? Eh, la recuperación va a depender mucho de la persona que te va a atender, ¿no? Porque no es como cadera. Cadera, el paciente se para al día siguiente, ¿no? Cuando es una prótesis total de cadera, el paciente al día siguiente van a ver que está con su bastón caminando, ¿no? Y a los 2 días está yendo al baño solo. O sea, así es fabuloso. En rodillas sí también, ¿ah? Pero solamente al inicio se paran, dan unos cuantos pasitos. Y como está en una zona de completa flexión, a veces hay problemas en la cicatrización, pero es una muy buena alternativa justamente cuando ya hay pérdida de la arquitectura de la rodilla, cuando el paciente tiene mucho dolor, ¿ya? Y el dolor y la pérdida de la arquitectura de la rodilla, lo que va a producir, o la estructura de la rodilla, lo que va a hacer es que el paciente ya no pueda caminar y pierda su función, pierda su autonomía. Cuando la artrosis te quita autonomía para hacer lo que habitualmente hacías antes, ahí es una indicación de que puedas operarte la rodilla, ¿sí? O el dolor, ¿no? El dolor a veces llega a ser insoportable. Muy bien, listo chicos. Entonces, buena suerte y con mi grupo, no sé qué.